los luteranos, los anglicanos, los presbiterianos, los metodistas bautizan niños, ¿sí? Entonces, en este caso Manuel pues ignora todo eso y ellos no saben ni lo que creen. Luteranos, reformados, presbiterianos, metodistas, anglicanos, episcopales, todos bautizan niños, ¿verdad? Entonces, los protestantes bautizan niños. Entonces, sí, estoy ocupado. Bueno, pero yo puedo ingresar a cualquier hermano evangélico y que me compruebe que en la historia nunca se bautizaron niños. Vamos a ingresar a Mario Prado para que mires cómo él sale corriendo. ¿Por qué? Porque no están en la verdad, o sea, simple y sencillamente. Hola, hola. Rubito, demostrarme que los cristianos evangélicos bautizan niños. Dame testimonio de eso. Claro. Los evangélicos, como ser luteranos, reformados, presbiterianos, metodistas, cristianos evangélicos. Escúchame, cristianos evangélicos. Yo no estoy preguntándote de los luteranos de la rama católica como la tuya, porque los luteranos, todos los episcopales son ramas católicas, no son cristianos evangélicos, disculpa. Tú estás hablando sandeces en estos momentos. Estás diciendo que los luteranos, los anglicanos, los episcopales son cristianos evangélicos. Esa es una ensarta de mentira la que estás diciendo. Porque tú bien sabes que ellos son ramas católicas que salieron del catolicismo y son católicos porque creen siempre en todos los dogmas de ustedes. Así que no vengas a estar mintiendo acá. Sí, mira, solo déjame hablar algo. Te hago una pregunta. Si sos honesto, hermanos, ustedes pueden ir a la investigación. ¿Tú sabes cuándo se llamaron evangélicos por primera vez? Mira, los cristianos evangélicos venimos desde el principio de Cristo. Número uno, porque somos cristocéntricos. Y número dos, porque mira, María, predicamos, escucha, tú me dijiste que sea honesto. Número dos, por eso te la estoy contestando, somos cristocéntricos y número dos, predicamos el evangelio verdadero de Jesucristo, por eso somos cristianos evangélicos, ¿va? Mira, ahora yo te pregunto ahora, espérate, hoy voy a preguntarte yo, ¿por qué ustedes, escúchame, por qué ustedes se llaman católicos romanos? Ahora dime por qué se llaman católicos romanos. Ok, listo, sí, solo quería aclararle que como cristianos, como evangélicos, escuche esto, que esto es importante estudiar un poco, no le hace nada de daño estudiar. Como evangélicos, por primera vez se llamaron en el siglo XX, en 1916, en un congreso que hicieron en Panamá. Antes de eso no existían evangélicos, no se llamaban evangélicos, ¿Y se llamaban por el nombre. Escúchame, ¿qué era lo que predicaban los apóstoles? ¿No era el evangelio? Sí, el ¿O era el catolicismo? Era el evangelio. Era el evangelio, Rubito. ¿Cuál era la pregunta Los que me hiciste? Los cristianos evangélicos han venido desde el principio. La iglesia de Dios viene desde el principio. Ustedes nacieron en el 313, en el año 313 con Constantino el emperador. Y eso no lo puedes negar. Y aunque me digas, habían 32 papas antes de eso, eso es mentira, es una falsedad de ustedes. Ok, Mario, ok, perfecto. Digamos que nosotros nacimos en el 300, dices tú. Entonces, 313 para ser exacto, 313. Okay. Escuchen bien, hermano, en el 313, ok. Entonces, ¿qué iglesia existía en el año 200? Oh, la iglesia de Dios. Ok, ¿y era evangélica? ¿Era evangélica? ¿Y no predicaba el evangelio de Jesucristo, pues? Era evangélica. Mencióname un pastor del siglo II que creía como tú crees en cuanto al bautismo de los niños. Mira, Rubito. Todas las personas que tú encuentras, como Estefanas, como Felipe, como Juan. Mi pregunta fue, escúchame. Mira, Orígenes hablaba sobre las cosas del evangelio de Jesucristo. Todos los que predicaban el evangelio de Cristo eran cristianos evangélicos, porque predicaban
cristocéntricamente predicaban a Cristo y hablaban del evangelio de Jesús. Entonces son cristianos evangélicos. Ok, la Iglesia Católica, según Mario Prado, nació en el No, es 313. que no según Mario Prado, es que no lo digo yo, lo dice la historia, lo dice muchas clases de información, no lo digo yo. Si tú, que eres experto para entrar en Wikipedia, pregunta en Wikipedia quién era verdaderamente este emperador de Constantino el Grande. Pregunta. ¿Ah? Mientras tú dices que yo busco de Wikipedia, mira, ve, no te voy a hablar de Wikipedia, no te voy a hablar desde la ignorancia, te voy a hablar con catedráticos universitarios evangélicos, ¿sí? Ok, hay un obispo. Rubito, mira, Rubito, te voy a decir algo y te lo voy a hablar claro. Yo, verdaderamente, en literaturas como las que tú me estás enseñando, yo no creo. ¿Sabes por qué? Porque hace algunos años el catolicismo verdaderamente, más bien dicho, introdujo una cantidad de líderes católicos al cristianismo evangélico. ¿Sabe por qué? Porque no podían hacer absolutamente nada en contra de nosotros desde afuera. Tuvieron que introducirlos adentro. Mario, y ahora, en la era de ahora, están saliendo algunos que dicen, regresamos a casa. ¿Por qué? Porque ellos ya habían entrado a nosotros y no eran de nosotros, y por eso tenían que salir, porque la iglesia de Dios es sin mancha y sin arruga, Rubito, y tú lo sabes, Rubito. Solo escúchame algo. Ok, si la Iglesia Católica comenzó en el siglo III, entonces yo te voy a leer un pastor del año 130 y tú me dices si te identificas con él. Él se llamó San Irineo de León. Dijo lo siguiente, porque el Señor, porque vino a salvarnos a todos. Irineo de León. Es decir, a cuantos por el renacer para Dios sean bebés, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Por eso quiso pasar por todas las edades para hacer bebé con los bebés, a fin de santificar a los bebés, niño con los niños, a fin de santificar a los de su edad, dándoles ejemplos de piedad y siendo para ellos modelo de justicia y obediencia. Se hizo joven con los jóvenes. Entonces dice, y Irineo sigue entendiendo, dice, no fue por nada que Naamán, y explica lo de Naamán, y dice que el Señor, ¿verdad?, vino a salvarnos a todos, y por tanto no se puede negar el bautismo a los niños. Me pregunto, este pastor, obispo del año 130 en adelante, ¿era evangélico? ¿Era qué dijiste? ¿Era evangélico? Sí, se llamó San Irineo de León. Tú lo puedes buscar y aquí está. Mira, yo ya te dije y te hablé claro. El que verdaderamente tenía la doctrina cristocéntrica y predicaba el evangelio de Jesucristo, el real evangelio, pues para mí era un cristiano evangélico. Okay, perfecto. El que predicaba y el que mantiene, no solamente el que mantenía, sino el que mantiene en la actualidad el verdadero evangelio y es cristocéntrico, es cristiano evangélico. Ahora, ustedes no son cristianos evangélicos porque ustedes no son cristocéntricos. Ustedes no predican el evangelio de Jesucristo. Entonces, miremos algo más, como digamos que los católicos dicen vos que me podés enseñar, vos me podés enseñar a Atanasio, a San Ildefonso, a lo que sea. Si predicaron el verdadero evangelio y son cristocéntricos, eran cristianos evangélicos, no te preocupes. Entonces, porque el católico se conoce por lo que predica. No predica cristocéntricamente ni predica el evangelio verdadero de Cristo. Y tú lo sabes. No lo podemos hacer ignorante a lo que verdaderamente vemos. Dice, la palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros conocemos quién es verdaderamente un cristiano evangélico y quién no lo es. Está bien, miremos otro pastor de la iglesia, decía así, del año 185, como digamos que la iglesia católica, dices tú que no existía, pero miremos que enseñaron los pastores de esa época, ¿verdad? Los niños son bautizados para la remisión del pecado
cabe preguntarse de qué pecado se trata cuando pudiéramos pecar. ¿Cuándo pudieron pecar ellos? ¿Cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie está excepto del pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya sido más que un solo ¿Qué estás día? hablando, Rubito? ¿Qué estás hablando? ¿Estás hablando del bautismo o estás hablando de los pastores? ¿Qué es lo que estás hablando? ¿Estás saltando de un tema a otro? ¿Sos un saltamonte? No, Mira, si pones a atención, mí háblame de un tema, porque tal estás hablando del bautismo de tus infantes. Ahora, yo te claro, estoy diciendo claramente que el que predica el evangelio verdadero de Jesucristo y es cristocéntrico es cristiano evangélico. Yo te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir. Ahora, el que predica, oye bien, el que predica una doctrina que no es bíblica, pues no es cristiano evangélico, simple y sencillamente. Ok, vamos a ver. Mostrame tú un apóstol del siglo I que verdaderamente bautizó un niño y dame el nombre de ese apóstol. Te voy a leer una cita bíblica y me dices que entiende. Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo, escucha bien, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres y por cuanto todos pecaron. ¿Qué entiendes por eso tú? Permíteme, Rubito, que voy a entrar acá y permíteme. Voy a dar una vuelta acá, ya te contesto. Tranquilo, yo te leo la palabra de Dios. Tranquilo. Ok, démela de nuevo, por favor. Ok, dice, Romanos 5:12 dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué entiendes? ¿Crees que ahí no están incluidos los niños? Mira, número uno, la palabra dice, por cuanto todos, gracias varón, gracias, por cuanto todos pecaron, dice. Yo te voy a decir algo. Cuando, por ejemplo, cuando un niño nace, ¿peca el niño o pecan los padres por nacer verdaderamente con el pecado original que nosotros verdaderamente decimos? ¿Quién peca, el niño o los padres? No, mira, ve, no es pecado de los padres, es la herencia. Estoy haciendo la pregunta. ¿Quién es el que peca, los niños o los padres? Tú tienes que contestar y ser sincero. Es el pecado original que es descendencia desde Adán y Eva. Pero ¿quién es el que peca, el niño o los padres? Es que ya viene con eso, o sea, no tiene que ver con los padres. Papá, sé sincero contigo mismo. ¿Quién es el que peca, los padres o el niño? Yo te leí la Biblia y dame tu explicación. Te digo, ¿incluye los niños, sí o no? Por eso te estoy preguntando, porque me leíste ese versículo. Mario, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿los niños están destituidos de la gloria de Dios? Bueno, yo te leí la cita, dime tú si no han pecado. Ay, Rubito, si el vos me texto tenés que incluye los niños o no. Aquí tú me estás preguntando y yo te estoy contestando. Ahora yo te pregunto a ti. Yo te pregunto a ti, ¿son los niños los que pecan o son los padres los que pecan para que el niño venga con el pecado original? Mira, creo que tú hablas de hermenéutica, de exégesis y todo eso. Entonces, dame el exégesis. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué entiendes por ese texto? ¿Excluye a los niños? 9 aquí en la 16 base Norwest. Mira, Rubito, tú estás hablando del pecado, pero no estás hablando, allí no se está tratando del pecado original, de que el cual verdaderamente ustedes hablan y nosotros hablamos de los niños. Está hablando del pecado de los adultos, está hablando del pecado de Adán. Adán no era un niñito para que trajera verdaderamente el pecado original. Es más, Adán nació sin pecado, ¿sabías tú? Lo formaron sin pecado. Ok, entonces el texto, entonces quedemos claro, el texto de Romanos 5:12 no incluye a los niños, ¿va? Es que no te está incluyendo, porque por eso te estoy preguntando. ¿Quiénes pecan? Oye, muy bien. Contéstame ahora a mí. ¿Quiénes son los que pecan? ¿Son los padres o es el niño? Te estoy preguntando. Para los hermanos que están viendo allá, dice él
que Romanos 5:12 no incluye a los niños. Entonces, bueno, para los hermanos que están viendo allá, Rubito no quiere contestar si son los niños los que pecan o son los padres. Rubito, te estás quedando mal. Estás quedando mal con tu gente. Y mira, en tu propio canal, te estoy haciendo quedar mal. Yo como católico te estoy brindando la educación, aunque estés en mi canal te estoy brindando la educación de que hables. Entonces permíteme ahora hablar del texto. Ok, Romanos 5:12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Tú afirmaste que en Romanos 5:12 no incluye a los niños. Ahora yo te preguntaría, si por el pecado entró la muerte, y entonces tú, en tu lógica, dices que el niño no nació con pecado original, entonces, ¿por qué los niños mueren a los 1 día, a los 2 días o a los 10 días? Escúchame, yo no te estoy diciendo que el niño no nació con el pecado original. Tú estás malinterpretando ese versículo, porque la Biblia... Lo que no se escuchó, se cortó el audio, repítelo lo que dijiste. Sí, ya lo dije, ahí quedó grabado. La Biblia dice... No se escuchó, no se escuchó, en serio. Escucha, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Yo te hice una pregunta. ¿Los niños que nacen son destituidos de la gloria de Dios? ¿No quieres contestar? ¿Por qué no quieres contestar? Ok, vamos al texto nuevamente. Yo di mi explicación. El pastor dice que Romanos 5:12 no incluye a los niños. Entonces yo le digo, el texto dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, o sea, por el pecado entró la muerte. Pero el pastor dice que los niños no nacen con el pecado. Entonces mi pregunta es, si no incluye a los niños porque Adán fue grande que pecó, entonces esto significa que el niño... entonces yo le preguntaba, entonces, ¿por qué el niño muere al 1 día, a los 2 días y a los 10 días? Si por el pecado fue que entró la muerte. ¿Qué me contesta, pastor? Ok. Dice el versículo que tú lees, dice, por consiguiente, como el pecado entró en el mundo, ¿cómo el pecado entró en el mundo? Entró a través de Adán y Eva, ¿verdad? Y por el pecado, la muerte. Oye bien, por el pecado que ellos cometieron, entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué te dice hombres? ¿Te está diciendo niños ahí? Hombres. ¿Te está diciendo niños? No, te pregunto. ¿Te está diciendo niños ahí? El término hombre es humanidad, pastor, en ese término. Ok. Vámonos ahí, te la voy a comprar. Pero yo te dije, y te explico el otro versículo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Te pregunté y te vuelvo a preguntar, ¿los niños cuando nacen están destituidos de la gloria de Dios al morir? Si mueren niños. Le explico lo siguiente con la Biblia. No hay ni una cita, de hecho, miremos qué dice la Biblia, para que no, yo no hablo por mí, mire, hay algo muy importante que debemos de entender. La Biblia, no hay ninguna cita bíblica que diga que alguien sin bautizar va directamente al reino de los cielos. Lo que la iglesia enseña es que el niño que muere se le deja la misericordia a Dios, pero la Biblia lo que dice es lo siguiente. En Juan 3, 5 y 6 dice, ¿verdad? Dice, por tanto, el que no renace por el agua del bautismo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, la Biblia afirma, ¿verdad? Y los padres de la iglesia, los pastores que dice usted que eran evangélicos en el siglo II, ya lo afirmaban. Ahora, la iglesia, que tiene el poder de dar y desatar, enseña que cuando un niño muere, se le deja a la misericordia de Dios, pero la Biblia usted no va a encontrar una cita que diga que los niños sin bautizarse van directamente al cielo. Al menos la Biblia no lo afirma, al contrario. No lo afirma. Dice lo siguiente, el que no renace... Yo te puedo mostrar que el mismo Jesús lo afirma. Muestre una cita que diga que no se necesita renacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Usted dice que va a refutar a Juan cuando dice, vea, oiga que dice, el que no renace por el agua del bautismo y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos.
Ahora, tú me estás diciendo a mí que el niño necesita el bautismo de bebé para poder entrar al reino de los cielos. Necesita el bautismo. Claro, la iglesia Oigan lo que está diciendo, oigan lo que está diciendo este muchacho en su propio necesita canal. Y aquí el lo está bautismo. La diciendo en iglesia, vivo y está quedando grabado. Te voy a refutar eso. Mira lo que si es dice la palabra. necesario el bautismo. Juan Mira lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice. Sí, déme la cita. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ok, le voy a traer la Biblia. Otra Biblia Vamos a ver qué dice Mateo 19:14. Ok. Te va a refutar Jesús, no yo. Te va a refutar Jesús. Te va a refutar Jesús, no yo. No voy a ser yo el que te va a refutar. Es Jesús. Dice, Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis. Porque el reino de los cielos es de ¿quiénes? Dele. ¿De quiénes? De los niños. Mira, ¿de quiénes son? De los niños. ¿Te das cuenta, Rubito? Ok, mire cómo dice la Biblia, la primera Biblia de los cristianos. Mire, vea, aquí no dice, aquí no está diciendo que los niños no necesitan bautismo, está diciendo lo siguiente. Jesús, por tanto, por el contrario, les dijo, dejad en paz a los niños y no les estorbéis de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Entonces, mire qué interesante. De hecho, nosotros, por obediencia a Cristo, dejamos ir los niños a Cristo con el bautismo. Por el bautismo, no necesitan bautismo ellos. Pero mire no qué necesitan. dice Juan. Mira lo que dice. Espérate. Mira lo que dice también el Salmo 123, versículo 127. Okay. Léelo ahí. Salmo 127:3, léelo. Se lo voy a leer de la Reina Valera para que usted esté. Léalo de la Reina Valera. Léalo ahí. Léalo de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Sí. Salmo 127. Versículo 3. 127, versículo 3. ¿Qué dice? Ok, ahorita le digo. 127, versículo 3. Vamos al salmista. Vamos a ver qué dice. Claro que sí, ahorita mismo. Acuérdate que Jesucristo lo dijo. Lleva eso en la memoria. Jesucristo lo dijo. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ¿qué dice ahí el salmista? Dice en Salmo 127:3, ¿qué dice? En Mateo no está diciendo que no necesitan ser bautizados, no está dividiendo. De hecho, no está hablando de eso. No. Y al contrario, digamos que en Mateo no dice que no tienen que ser bautizados. Miremos qué dice ese. Ok, Salmo 127:3. Dice desde el 1. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Exacto. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde y reposar. El 3 dijo, ¿va? Sí. Dijo, he aquí herencia de Jehová. Ahí detenete. Herencia de Jehová son los hijos, casa de encima, el fruto del vientre como está. Todavía más. El fruto del vientre. Yo creo que son. Y dice, herencia de Jehová. ¿De quién son? Sí, herencia de herencia. ¿De Jehová son quiénes? Nuestros hijos. Que Jehová no existía, herencia de Dios. De Dios, no existía. Aunque verdaderamente la palabra Jehová la crearon ustedes los católicos, pero no existía. Herencia de Dios son ¿quiénes? Los niños tuyos, los niños de todos, son herencia de Jehová. No necesitan bautismo, Rubito. ¿Te estás dando cuenta? No necesitan bautismo, Rubito. Con 2 versículos te demostré. ¿Me permite leerle la palabra del Santo Evangelio, pastor? Dale, no hay problema. Miremos, claro, mire, los hijos son herencia. Ahora, esa herencia nosotros debemos de llevársela a Cristo. Miremos qué nos dice el Santo Evangelio de Cristo.
Ahora en la gracia con Cristo, miremos qué nos dice el Evangelio. Dice el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan 3, 5 y 6, pastor. Usted me dice que entiende por esto. Dice así: en verdad te digo, hablando Cristo directamente, ¿sí? Dice, en verdad te digo, si son herencias, pues llevémoslos a Cristo. Si son herencias, llevémoselos a Él. En verdad te digo, respondió Jesús, que quien no renace por el bautismo del agua y de la gracia del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, mas lo que nace del Espíritu es espíritu o espiritual. Entonces, aquí hay algo importante, pastor. Mire, vea, lo que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice Jesucristo. Exacto, lo dice Jesús. Entonces, es necesario que los niños se los llevemos como herencia de Cristo a Él por el bautismo. Y si yo te pego un pacatán de lo que estás diciendo, está bien, no hay problema. Mire, ¿por qué debemos de llevar a los niños a Cristo por el bautismo? Te voy a dar, mira, te lo voy a dar. Me dice cuando tenga listo el texto. Mira, que no necesitan los niños verdaderamente ser bautizados. Ok. Te lo voy a demostrar. Dele. Ok, mientras lo busca. Hermanos, ¿por qué nosotros debemos de darles herencia al Señor? Miren, número 1, porque deben de nacer del agua y del Espíritu para que entren al reino de los cielos. Otra, porque cuando usted lo bautiza, lo lleva a Cristo. Es un solo con Cristo, lo reviste de Cristo, Gálatas 3:27. Pasan a ser del cuerpo de Cristo. Recuerden que la iglesia está compuesta por la familia de los bautizados. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos bautizados son injertados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, 1 Corintios 12:12. Y por eso la palabra dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y cuando dice que un solo bautismo, es para todos, es para todos. En la Biblia no aparece nunca que Jesús diga, usted no necesita ser bautizado, ¿verdad? Eso no existe, Jesús no dijo esto. Es importante eso. Nosotros con el bautismo llevamos a Cristo esa herencia, a Dios. Vale, dame chance, te voy a explicar algo para que mires. Ya te di 2 versículos y hoy te voy a dar otro que es contundente. Allá, si tú quieres creerlo, ese ya es problema tuyo, Rubito, pues ya no te puedo seguir explicando. Sí, dele. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino de noche a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, ojo y oído, pone la lupa. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Y Nicodemo no estaba bautizado. Exacto, pastor, exacto. Examinemos ese texto, pastor. Vamos, espérate, no he terminado. Examinemos ese texto. No he terminado, espérate. Dale. ¿Puede acaso entrar, dice, por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿A quién le estaba diciendo? ¿A un bebé o a un adulto? Te pregunto. Contéstame. ¿A un bebé o a un adulto? ¿A quién le estaba diciendo, Rubito? Sí. ¿A un bebé o a un adulto, Rubito? Tómese 2 minutos y me da 2 minutos y hablemos con los hermanos que están ahí. Contéstame. Refútame esto entonces. Ok, listo. Mire, Nicodemo siendo adulto. Miren, hermanos, qué interesante.
Por eso yo se los leí, que aquí dice, el que no renace por el agua del bautismo y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque Nicodemo era una persona adulta. Y dice, ¿puede acaso, porque Nicodemo no entendía, ¿puede acaso entrar en el vientre de su madre? Pero Jesús se refería a ese nuevo nacimiento que tenemos los cristianos, recuerden. Nosotros nacemos, por decirlo así, dos veces. Una, mediante la carne, lo que nace de la carne es carne. Y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso es necesario renacer del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo no había comprendido, ¿verdad? Y le dice, ¿puede acaso volver a entrar? Porque estaba ya adulto. Y Jesús no le dijo, Nicodemo, solo ten fe y vas a ser salvo. No, Jesús le dijo, el que no renace, le está diciendo, tienes que bautizarte. Y es lo que hacemos con los niños. Por eso es necesario nacer de nuevo. Okay. Mediante el agua y el Espíritu, recordemos. No mediante el bautismo de Juan, que no nos traía el Espíritu, sino mediante el bautismo de Cristo, que es sumergirse en el Espíritu Santo. Por eso Juan dijo, si ustedes van a Marcos 1:8, dijo, yo los bauticé con agua, pero el que viene tras mí los bautizará en el Espíritu Santo. Por eso es necesario renacer del agua y del Espíritu. ¿Qué fue lo que dijiste del bautismo de Juan? ¿Que no qué? No, del bautismo de Juan no nos traía el Espíritu Santo, sino que es el bautismo. Por eso Juan mismo aclara. O sea que el bautismo de Juan no era importante. El bautismo de Juan era para conversión, ¿sí? Pero el bautismo cristiano... ¿Para conversión? Sí, para conversión, para perdón de los pecados, conversión. Yo no he leído eso. La Biblia dice que vamos a leerlo, pastor. No se preocupe, pastor. Por eso es perdón de pecados, no. ¿Ah? Sí, vamos a leer lo de la Reina Valera, pastor. Vamos, no se preocupe. Vamos a ver, dale, Rubito, te voy a dar chance. Claro, rebuscate porque estás perdiendo 3-1, Rubito. Yo no se preocupa de ganarle. Esto se trata de que la gente... Sencillamente te estoy diciendo que estás perdiendo 3-1. El Salvador 3, Honduras 1. Está bien, no hay problema, pastor. Vamos a ver para qué era el bautismo de Juan. Hechos 8, 14 al 17. Vamos a Hechos 8, 14 al 17. Dale, dice lo siguiente. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habían venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y hay otro texto, pastor, que usted lo puede ver clarito. Hechos 19, 18. Yo se lo voy a dar solo del bautismo de Juan. Hechos 19, 18. Dice así. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de todo lo que antes habían hecho. Pero no solo hay un texto, pastor. Está Hechos 19, 3. Mire lo que pasaba. ¿Para qué era el bautismo de Juan? Dice así. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, oiga bien aquí, pastor, les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Ok, pero ¿por qué? Oiga, vean, ni siquiera hemos oído. Entonces Pablo les pregunta, entonces les dice Pablo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Les dice, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Habían sido bautizados en el bautismo de Juan, pero ni siquiera el Espíritu Santo sabían que... Ahora miren lo que viene. Dijo Pablo, Juan bautizó de arrepentimiento, diciendo que el pueblo creyera en aquel que vendría después de él, mira, en Juan Jesucristo. Y mira, el arrepentimiento. Cuando oyeron esto, escuche, vea, con el bautismo de Juan no recibieron el Espíritu Santo, pero dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús y habiendo impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Mira, los que se habían bautizado
con el bautismo de Juan no recibieron el Espíritu Santo. Por eso es que no lo podían recibir. Es que no lo podían recibir. ¿Quién dice que los tenían que recibir? Si Juan fue bien claro en decirle a los que había bautizado, el que vendrá tras de mí, ese los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Él mismo lo dijo. Juan no había sido enviado para bautizar en el Espíritu, sino en arrepentimiento. Pero te voy a preguntar algo que tú verdaderamente evadís. Dime cuántos niños bautizó Juan. Ok, en el caso de Juan el Bautista, bautizaba a adultos porque era únicamente para conversión. ¿Cuántos niños bautizó Pablo? Pablo sí bautizó familias. Si usted dame me dice, dame el nombre del niño que bautizó. Claro, vamos a la palabra de Dios, pastor, porque pues si hablo yo, ¿qué caso tiene? No, yo quiero el nombre del niño que Pablo bautizó. No me vas a venir saliendo ahí diciendo, es que aquí se bautizó toda la familia. No, eso yo no te lo acepto. Me vas a dar nombre, me vas a dar nombre y me vas a decir, aquí está, se bautizó niño. Porque lo que yo veo y lo que tú no has entendido es que te hablé de Nicodemo. Y quisiste evadir a Nicodemo, y Nicodemo le dijo, mira lo que dijo Nicodemo, ¿puede acaso el hombre entrar en el vientre por segunda vez y nacer de nuevo? Jesús le hubiera dicho, sí, porque tienes que bautizarte de niño. Pero Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, no. Si no nacieres del agua, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás heredar el reino de los cielos. Vamos a quedarlos con Nicodemo. Algo importante, pastor, en Nicodemo es... Mira qué bonito, Nicodemo, verdaderamente tú dijiste que Nicodemo no entendía. Si Nicodemo no hubiera entendido, no le hubiera verdaderamente escuchado a Jesús y bien claro entendía que el bautismo que tenía que recibir era el bautismo en agua. El que verdaderamente tú dices, el que verdaderamente tú dices, escúchame, el que verdaderamente tú dices que no era para nada bueno que el que Juan hacía. Y el bautismo que actualmente nosotros verdaderamente realizamos, Jesucristo en el capítulo, en Mateo capítulo 20, escúchame, el bautismo que nosotros verdaderamente realizamos, el mismo Jesús lo declara en el capítulo, Mateo capítulo 20, versículos 21 y 22, y le dice a los dos hijos de esta mujer, podéis tomar de mi copa y ser bautizado con el bautismo con el cual yo fui bautizado. ¿Cuál fue el bautismo con el que Jesucristo recibió? El bautismo de Juan. No, pastor. Cristo se está recibiendo su muerte. Mire, vea, te lo voy a leer. Aquí se está recibiendo Cristo. No, Rubito, mire, vos no podés especular, Rubito, porque pastor, Jesús es bien claro con lo que está diciendo. Me deja que con la palabra de Dios. Especular, Rubito. Pastor, escuche, dale. ¿Me permite que con la palabra de Dios le hable, no con mis propias palabras? No, yo te estoy hablando con palabras. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Mire, cuando Cristo le dice a ellos así... Ando manejando, no tengo Wikipedia ni Biblia. Lo que tengo aquí es la Reina Valera, mire, vea. ¿Qué voy manejando? Mira. Muy bien, sí, no muy bien, usted es muy de trabajo. En el otro lo que llevo es, mira, un mapa que me va dirigiendo. Yo te estoy hablando palabras, no te estoy mintiendo. Sí, claro. Ok, pastor, mire, le voy a leer dos citas para que usted comprenda que el bautismo de Juan no es el del cristiano. Mire, por ejemplo, cuando Cristo le dijo a esas dos personas que usted dice se está refiriendo a su muerte, recuerde, Romanos 6:3 dice, mire, me escuche, pastor, con la palabra de Dios, Marcos 10:38, dice así, vea. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pides, porque beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo. Escuche esto, vea, póngale atención porque es importante que el Espíritu Santo nos ilumine. Escuchen. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pide. Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, la verdad del vaso que yo bebo, beberás. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, serás bautizado. Escuche bien.
Jesús ya había sido bautizado en agua, ¿verdad? Pero entonces, Rubito, ¿qué es lo que estaba enseñando Jesús? El bautismo permíteme, Jesús, con el que él había recibido, ese es el que tenés que recibir tú también, va. Rubito, no tergiverses la palabra, Rubito. La palabra es bien clara y te lo explica bien claro. Por eso es que nosotros, los cristianos evangélicos, le sentimos un sabor a la palabra, porque creemos en lo que la palabra nos enseña, Rubito. No podemos especular más allá de lo que la Biblia no quiere decir. ¿Me permite usted leer la palabra de Dios y usted tener un poquito de educación mientras yo leo? Ok, gracias. Ok, vamos al Evangelio de Marcos, como leía dice. Y si usted quiere una cita, yo se la leo. Vamos al Evangelio de Marcos 10, 38. Dice lo siguiente. En el 38 dice lo siguiente. Mas Jesús le replicó, ¿no sabéis lo que pides? ¿Podés beber el cáliz de la pasión? Oiga bien, ¿podés beber el cáliz de la pasión que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo de la sangre con que yo voy a ser bautizado? Respondiéndole, sí que podemos, pues tener, por cierto, les dijo Jesús, que beberáis el cáliz que yo bebo, y seráis bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces Jesús se está refiriendo a su muerte y resurrección. Por ejemplo, le voy a leer Romanos 6:3. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos bautizamos? Por eso nosotros cuando nos bautizamos, nos sumergimos en su muerte y resucitamos a una vida nueva, así como Cristo resucitó a una vida nueva. Y se lo voy a leer, pastor, no se preocupe, que yo es con la palabra de Dios que le voy a hablar hoy. Romanos 6:3. Mire, así como Cristo murió, nosotros morimos al hombre viejo y resucitamos a vida nueva. Mírela. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? En su muerte. Que somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, así que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Nosotros somos sumergidos en su muerte, sepultados en su muerte, y así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos a una vida nueva. Por eso Cristo a aquellos dos le estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Por eso somos sumergidos en su muerte y resucitamos al hombre nuevo. Adelante, pastor. Hoy déjame a mí. Mira, Rubito, yo no sé por qué verdaderamente ustedes se acreditan un versículo bíblico de Mateo 28:19 y no lo ponen en práctica. Tú me estás queriendo a mí decir que solamente te sumergiste en la muerte de Cristo, pero no que te sumergiste en las aguas, cuando Jesucristo da una ordenanza. El bautismo es la primera ordenanza del Evangelio, ¿sabías tú eso? El bautismo en agua es la primera ordenanza del Evangelio y ustedes no lo cumplen. Pero no hay una cita una de las instrucciones que el Señor dio a sus apóstoles, ¿cuál fue? Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ningún momento le dijo, sumergidos en mi sangre. No, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuál bautismo le estaba verdaderamente ordenando a los apóstoles? El que él había recibido y el que todos los discípulos también recibieron. Pacatán, Rubito. 4-2. Y este versículo de ustedes. Y este versículo de ustedes, Rubito. No hay problema, pastor. No hay problema, pastor. No se preocupe que yo no comparto para ganarle. No para que la gente mire los textos de la palabra de Dios. Yo no te estoy diciendo por jactancia el 4-2, el 4. No, te estoy dando que con 4 versículos yo te estoy mostrando que el bautismo, le voy a leer verdaderamente que la ordenanza del bautismo que Jesús mismo
dio a los discípulos para que fueran a las naciones a hacerlo, es sumergiéndolos en el agua como él lo hizo, como Juan lo hacía y como todos nosotros seguimos haciendo. No me vas a poder mostrar, Rubito, y yo te estoy pidiendo, no me vas a poder mostrar verdaderamente un bautismo por esparción que los discípulos hayan hecho. Muéstrame bíblicamente un versículo bíblico o un bautismo por esparción que un discípulo de Jesucristo, un discípulo, no me vayas a venir con tus padres de la ley o de la historia, no, estoy hablando le voy a mostrar un apóstol que tenía, ¿verdad? Ok, listo, le voy a mostrar un apóstol y usted me menciona dónde dice que se sumergió en agua. Le voy a leer el texto, pastor, no se preocupe. Yo voy con la palabra de Dios. Vámonos a Hechos 9:17. Dice lo siguiente. Fue entonces Ananías y entró en la casa, poniendo sobre él, desde el 16, porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, y entrando en la casa y poniéndole las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento decayeron de los ojos como escamas y recibió instantáneamente la vista. Y levantándose fue bautizado. Compruébeme que Pablo se bautizó en un río. Levantándose fue bautizado. ¿Sabes por qué? Porque Pablo verdaderamente ya miraba y podía caminar, podía levantarse, caminar para las aguas bautismales. No significa que Pablo no recibió el bautismo, sí lo recibió. Y por eso es que recibió el Espíritu Santo. La Biblia dice que sí. Si tú no te bautizas verdaderamente, lo que no dice la palabra de Dios fue que se metió en un río. Tú no puedes recibir el Espíritu Santo. Si tú no sos bautizado en agua, no podés recibir el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que Jesucristo, después que fue levantado, o sea, salió del agua, recibió, fue después de que él fue bautizado en agua, él recibió al Espíritu. Por eso tú no puedes decirme a mí que vas a recibir Espíritu Santo sin haberte bautizado. Ok, miren, ¿en serio? ¿Y qué tal si yo le compruebo que sí, pastor? Ok. ¿Ah? Ok, vamos a Hechos 10, 34 y siguiente. Vamos a ver, pastor. Dale, quiero ver. Hechos 10, 34 y siguiente. Dice así, usted dice que nadie puede recibir el Espíritu Santo sin haberse bautizado. Ok, listo. Recuerde que yo soy cristiano católico y yo sí le puedo mostrar lo que yo digo. Ok, vamos a la palabra de Dios. Dice lo siguiente. Entonces Pedro, habiendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada de que le temen y hacen la justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, Señor, que todos vosotros sabéis lo que se divulga por todo, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret, y con anunció, y nosotros somos testigos de que todas las cosas que Jesús hizo y la tierra de Judea. Pero vamos a pasarlo más adelante. Y dice: a levantando Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos de Dios, habiendo ordenado de antemano a nosotros que comiésemos. Pero vamos adelante, del 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos en él que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonios todas las
todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibieron perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro, escuche bien, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso y los fieles, la discusión que habían venido con Pedro. Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo, el don. Ahí está. Ellos recibieron, se derramó sobre todos. Dice el don del Espíritu Santo. ¿No habían sido bautizados? ¿Cuál don? No habían sido bautizados. Lee el capítulo 12 de Primera de Corintios. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? No escucha lo que dice aquí. No fueron bautizados en el Espíritu, recibieron el don. ¿Sabes cuál fue el don que recibieron? ¿Quieres que te lo diga? Fue el don de fe, fue el don de fe para escuchar la palabra. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Fue el don de fe. Bueno, mire, no te equivoques, Rubito. Fue el don de fe. Pero qué mal educado. Pastor, le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. No lo que diga usted o lo que diga yo, ¿sí? Dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de los pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Exacto. Ahí está. Ahora, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y después dice que los gentiles recibieron ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ahora, ahí está. Le mostré. Sí, mi amor. Ahora le mostré, ¿va? Fue el don. Ahora, algo muy importante, pastor. Otra cosa que usted dijo, que nadie en la Biblia recibió el Espíritu Santo sin ser bautizado. Vamos a ver. 8:50. Hechos 2. Pastor, ¿dónde se bautizó Pedro, Santiago? ¿Dónde se bautizaron los apóstoles y se sumergieron en un río? Adelante, pastor. Cita bíblica. Seguí tú porque yo voy ocupado, no puedo ir. Ok, pastor, para que sepa, en la Biblia, vamos a ingresar a José, dice que quiere ingresar. Vamos a ver si puede. Ok, pastor, para que usted sepa, el carcelero, 1 Corintios 1:14, el carcelero se bautizó y allí en la cárcel seguramente tienen piscina. Bienvenido, José, adelante. Hola, buenas noches, bendiciones. Bueno, póngame en contexto un poquito. Ahí estaba viendo que era el bautismo, pero... Sí, el pastor dice el pastor que tiene que ser obligatoriamente, si no se mete en agua, dice que no recibe el Espíritu Santo. Sumergido sí, sí. No, pero la Biblia en ninguna parte dice eso. Ya le mostré con Pablo que fue bautizado y no dice que en agua, pero él dice la palabra de él. Una parte dice eso. Léame el bautismo de Jesús, ¿cómo fue? Sí, pero ¿dónde Jesús dio mandato? Explíquenmelo. ¿Qué bautismo recibió Jesús? Explíquenmelo y díganme cuál fue la primera ordenanza. Primero que todo, ¿qué bautismo recibió Jesús? El bautismo que verdaderamente Dios había establecido. No, el bautismo de Juan. No. ¿Usted quiere recibir el de Juan? No, es que no porque yo soy cristiano. ¿Cómo que no? ¿Quién bautizó a Jesús? Es que no era el bautismo de Juan. O sea, que Juan se inventó verdaderamente el bautismo. Qué ignorante ustedes. ¿Y la Biblia quién dice que bautizó a Jesús? ¡Qué ignorancia! Dice que Dios, Juan no bautizó a Jesús. Dios lo envió. Oiga, señor. Dios envió a Juan a bautizar. No fue Juan el que se inventó el bautismo. No sea ignorante, señor. ¡Qué bárbaro!
Por eso es que ustedes verdaderamente están engañando, por eso es que la gente es engañada por ustedes, y por eso es que la gente verdaderamente al conocer la verdad se salen de las iglesias como ustedes. Vamos a la Biblia. Vamos a ver quién es el ignorante. El bautismo de Juan. Vamos a ver si es lo mismo. Vamos a ver si es lo mismo. Wow. Le voy a leer la Biblia para ver quién es el ignorante. Vamos a ver. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 19, con Biblia. Digo, para ver quién es el ignorante. Vamos a ver si el bautismo de Juan es el mismo. Vamos a ver si es que, señor, es que no hay bautismo de Juan, señor. Vamos a leer todos la Biblia. Los bautismos los declaró Dios. Dios llamó a Juan para que fuese a bautizar. Vamos a leer la Biblia. Pero ¿cuál es el miedo? Que le lea la Biblia. ¿Cuál es el miedo? Le da pavor que le lea la Biblia. Uy, qué miedo, no me la lea. No. Miedo. José Garro, vamos a leerla, entonces, vamos a leerla, vamos a leer la Biblia para ver quién es el ignorante. Mire, José, vea, mire esto, vea. El Prado dijo que no va. Mire Hechos 10:47, vea. No. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Han recibido, antes de meterlos al agua, dice, mire cómo es la palabra de Dios. El pastor dice una cosa, pero la palabra de Dios, Reina Valera, dice otra cosa. Quiero leerle Hechos 19. Vamos a ver si el bautismo de Juan y el de Jesús es el mismo. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver que él dice una cosa, pero la palabra de él no interesa. Lo que interesa es la Biblia. Hechos 19 dice, aconteció, desde el 1 en adelante, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera he oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Ya habían sido bautizados? Oiga, en el de Juan, dice Pablo en el versículo 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que viniría después de esto, es Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, el Cristo. Si es lo mismo, ¿para qué los bautizó? Es que ellos habían sido bautizados en el de Juan. El de Cristo es otro, con Biblia. Ya, si usted no lo quiere creer, es su problema. Aquí está, no es lo mismo el bautismo, porque Juan dijo en el Evangelio, Juan 1, 28, 29, yo los bautizo con agua, pero aquel que viene los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan 1, 28, 29. ¿Quién es el ignorante aquí? Él solito se acaba de dar un pacatazo y no se da cuenta. Él solito se acaba de dar un pacatazo este señor y no se da cuenta y viene de bravón. No les digo. Acabo de leer con la Biblia, el bautismo de Juan no es el mismo y sigue de hablador y de bocón. Mire, señor, usted es tan ignorante que no se da cuenta ni eso lo sabe descalificar. Eso lo sabe descalificar. Mire, Prado, mire que dijo Pedro. Usted solo. Y por ignorante, porque no se da cuenta. Usted mismo acaba de decir que Pablo, él no da versículos bíblicos, pero trata a los demás de ignorantes. Él no da Biblia, pero él trata a los demás. No, es que a estos bocones, habladores, se les habla así, se les calla la boca. Él da opiniones gratuitas. Yo le estoy dando textos bíblicos. Si él no le quiere creer a la Biblia, es problema de él. Como él está quedando aquí avergonzado, tiene que insultar. Pero me siento bien taparle la boca a un hablador como este señor. Todos aquí escucharon su ignorancia, mire, todos aquí escucharon su ignorancia. Toditos aquí escucharon su ignorancia. El bautismo de Juan es el mismo de Jesús. Usted mismo el bautismo de Juan es el mismo de Jesús. Señor. Usted a ver. Respóndame una pregunta. ¿El bautismo de Juan es el mismo de Jesús? Lea de nuevo y entienda lo que usted leyó. Va aquí, vaya pues, va aquí. Voy, dice. ¿A dónde Pablo? Dígame a dónde Pablo. Dígame a dónde Pablo. No, es que él es un maleducado que deja de hablar. Es un maleducado. Dígame a dónde Pablo lo llevó a bautizarse en agua, ignorante, dígame. No, recibieron el Espíritu Santo, el algo no voy a permitir del Espíritu Santo, fueron los que recibieron. Esos que se habían bautizado en el bautismo de Juan, recibieron el bautismo del Espíritu Santo cuando Pablo les dijo. No hay que permitir el insulto. O sea,
No, pero él es cristiano, él es cristiano, y él es pastor, y él es cristiano, y él es pastor, pero él solo sabe insultar. O sea, él es cristiano, y él es pastor, pero él solo sabe insultar. No, viene alegando, viene gritando, es que te di versículos bíblicos. Usted no sabe descalificar. Ignorancia, quedando en evidencia quién es verdaderamente la palabra. Lea bien el versículo y se va a dar otro pacatazo. Léalo bien. Okay, Idea cómo voy a leerlo. Dígame una cosa. En Hechos 10. Le dice, este bautismo de Juan. Este bocón no deja hablar. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No sabemos qué es. Y dice entonces, Pablo lo bautizó en el nombre de Jesús, que es el bautismo del Espíritu. Señor, entienda. Mire, vea. Bueno, voy a leer el texto. Mire qué dice, vea. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no seas bautizado? Esto que han recibido el Espíritu Santo como nosotros. El bautismo vino después. Cuando lo sumergió en el agua vino después. Ya habían recibido el Espíritu Santo como los apóstoles. Eso dice la palabra de Dios. Rubito, no te equivoques, Rubito. Ustedes verdaderamente ahora quiero decir algo yo. El capítulo 10 de Hechos, muestra el caso de Cornelio. La palabra de Dios no puede ser tergiversada. No puede ser cambiada. El capítulo 10 de Hechos muestra que Cornelio recibió el Espíritu Santo y después fue bautizado. Lo dice la Biblia. Si no ha leído el capítulo 10 de Hechos, le invito a leerlo completo. Lea donde dice pero, deje hablar, no sea tan mal educado. ¿No es que usted es cristiano? Lea de donde dice que Cornelio recibió el Espíritu Santo primero. Sí, el Espíritu Santo, Cornelio lo recibió antes de ser bautizado. Lo dice la Biblia, se lo acaba de leer Rubito varias veces. Lea el versículo. Lo leo, José, lo leo. Para que este señor escuche, porque este señor habla gratuitamente. Él es un bocón. Dele Biblia, a ver si acaso la cree. A ver si acaso la cree. A ver. Ok, leo. Dice Hechos 10, 40. No puede leer todo el capítulo, la parte de Cornelio, pero en el versículo 47 dice lo siguiente, ya para concluir. No, léelo desde el 45, Okay. Listo, dice. Y desde el 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en su lengua y que manifestaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? O sea, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo esta gente? Según Hechos, ¿cuándo recibieron el Espíritu Santo? Rubito, mostrame dónde en la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo es un don. Ok, vamos a verlo. Hechos 2:38. Vamos allá, pastor. No se preocupe que aquí vamos a ayudarle, no se preocupe, de eso se trata. Dígame una pregunta. Que el bautismo del Espíritu Santo es un don. Eso es lo que yo quiero saber. Es que este señor no deja hablar. Una pregunta. ¿Jesús mandó a bautizar, sí o no? Jesús mandó a bautizar. Llamado María, siempre que le hablo de mamá lo puedo hacer. Jesús mandó a bautizar, sí o no. Bueno, pregúntale a él, ahí se lo acabo de dar, 28:19, se lo di a él. No, le estoy haciendo una pregunta. ¿Jesús mandó a bautizar, sí o no? Lea Mateo 28:19. Lea, sí o no. Jesús mandó a bautizar. Bueno, lea 28:19. O sea, Jesús mandó a bautizar, diga que sí o no. Lea 28:19, ¿qué dice? Pero respóndame usted, ¿cuál es el temor? ¿Cuál es el miedo? Decir sí, pero ¿por qué le da tanto miedo?
Si tiene miedo, compre perro. ¿Cuál es el Jesús mandó a bautizar, sí o no? Que se lo diga la palabra. ¿Verdad que sí Jesús mandó a bautizar? ¿Verdad que sí mandó a bautizar? Si Jesús mandó a bautizar, no es suficiente para usted un mandato de Jesús. Mateo 28:19, léalo. No, es que este señor es un maleducado. De cristiano no tiene ni la punta del pelo, es un maleducado. No sabe la educación mínima. Yo no sé qué ejemplo le da a sus ovejas. Rubito, léele 28:19 de Mateo, por favor. Pero, Brubito, espérate. La pregunta que este cobarde no quiere contestar es muy sencilla. No, respetémonos, si no, mejor no. Bueno, bye. No el insulto. Bye. Comportémonos como cristianos. Bye. Sí, tenemos que comportarlos como cristianos. No, Rubito. Es que este señor es un mal educado y si usted lo deja hacer lo que le da la gana, él no deja hablar. Léele 28, Mateo 28:19. ¿Para qué mete este tipo de protestantes a hacer este show y este circo gente mal educada como este señor que no es ni hombre ni cristiano? Mire, vea, no debatir gente decente, gente educada, gente para los dos. Mateo 28:19, Rubito, por favor. Voy a leer un texto. Miren, es importante que nosotros como cristianos le mostremos al mundo que los dones del Espíritu Santo son amor, paz, mansedumbre, templanza, gozo, dominio de uno propio. Entonces, miren, si no tenemos la capacidad de diálogo, entonces no está bien, pero nosotros tenemos que ser cristianos, aún con el diablo, tenemos que demostrar que es la autoridad. También es de cristianos hablar fuerte, y las cosas lo han hecho los padres de la iglesia. Siempre y cuando no sea con grosería o insultos de ninguna ¿Qué grosería dije yo? No, el pastor está diciendo ahí una no, él es un grosero, él es un maleducado. Este señor no tiene educación de nada. Yo no sé qué ejemplo le das. Este señor da vergüenza. Porque él no deja hablar. Él tiene tanto miedo de ser evidenciado que él no deja hablar. Él no deja hablar. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok. Jesús mandó a bautizar, y el bautismo tiene una promesa: da el Espíritu Santo, según Mateo 3:11, según Juan 1:28-29, según Hechos 2:38. Por esa razón los cristianos nos bautizamos. Pero hay casos en la Biblia que el Espíritu Santo vino antes, como el caso de Cornelio en Hechos 10, que ya Rubito lo leyó como 4 veces. Punto. Pero el bautismo siempre es con la materia del agua y la promesa del Espíritu Santo. Por eso se llama bautismo. Nada más que una cosa es el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento de pecados, ya lo explicó San Pablo en Hechos 19, y otra cosa es el bautismo cristiano, el que instituye Jesús después, el que nosotros recibimos, el que nos interesa, el que él mandado Mateo 28:19. El que recibió Jesús fue el de Juan, pero Jesús después mandó y estableció el bautismo cristiano en Mateo 28, que es el que nos interesa. Nosotros no recibimos el bautismo de Juan. O sea que el de Juan no le interesa a este señor, imaginen qué ignorancia. Digo, porque yo soy cristiano. ¿Qué? Me interesa el de Jesús. Qué barbaridad, este señor. Usted, dígame una cosa, ¿usted quiere recibir el bautismo que mandó Jesús en Mateo 28:19 o el de Juan? Este señor es ignorante. Pero ¿por qué si esa si en Hechos 19 que yo le leí, si en Hechos 19 que yo le leí, claramente San Pablo, este señor no sabe nada, yo no quiero estar platicando con gente ignorante. Vea, él lo único que sabe es interrumpir y insultar, porque él demuestra lo que él es. El que viene a interrumpir es usted. No, yo vine a insultar. Gracias, hija. Mario, amigos católicos, hay un evangélico. Vean cómo son los protestantes. Ahí está, véanlo. Vean un evangélico, véanlo. Y vean un evangélico, vean cómo es un evangélico. Vean, aquí está, es gratis. Vean un evangélico. Vean la educación de un evangélico. Ahí pues te dejo dos versículos para que estudies bastante.
Dile 2 minutos que se exprese él también. Y hasta la próxima, Rubito. Bye. ¿Te vas, cobarde? ¿Te gusto, vas, Mario. cobarde? Se fue el cobarde de este señor, es un cobarde, no dejó hablar, no supo escuchar, se fue porque sabía que con la Biblia estábamos evidenciando su falsa doctrina, su herejía, y como buen cobarde que es, se fue, como el cobarde que es. Ojalá me esté escuchando, usted es un cobarde y un maleducado, que no deja hablar, es un grosero, no es cristiano, es más, ni siquiera se comporta como un caballero. Pero la Biblia sí me muestra a mí en Hechos 19 que hay 2 bautismos. San Pablo le pregunta a la gente, ¿y qué bautismo recibieron ustedes? El de Juan. ¿Y qué hizo San Pablo? Los bautizó después. Entonces, como este señor que estaba aquí, que es un ignorante, dice que no es lo mismo y se burla. Cuando yo le digo que una cosa es el bautismo de Juan y otra el de Cristo, y se lo estoy demostrando con la Biblia, y este cobarde se va. Y le demuestro con Juan 1, 28, 29. Yo los bautizo con agua, pero el que viene los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, ¿cómo este señor viene a decir que no? Sí, Mario Prado, ya he dialogado varias veces con él y yo lo dejo, pero es para que se manifieste la ignorancia de los pastores que dicen ser pastores y obispos, pero en realidad le hablamos con la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Pero es que también hay que poner orden, porque no es justo que él hable como buen maleducado que es, que de cristiano no tiene ni la punta del pelo, y no deje hablar a los demás. Él tiene que, si él está tan seguro y si es tan pastor, él tiene que aprender a escuchar. Sí, pero no deja. Es que, mire, la naturaleza de un protestante es ser así explosivo, o sea. Bueno, yo he dialogado con protestantes muy educados, muy respetuosos. La mayoría son así, y entonces nosotros también tenemos que ayudarles en esa parte, porque nosotros somos los cristianos verdaderos, ellos son falsos, entonces. La forma de ayudarles también es que nos escuchen, porque no les podemos ayudar si no nos escuchan. Si él va a querer hablar solo él, ¿cómo le vamos a instruir? Entonces, ¿no? Él se fue porque él sabe que aquí estaba quedando en evidencia su falsa doctrina, estaba quedando en evidencia que el ignorante es él, con capítulos y versículos. A Luis, como dije, Luz Clarita le gusta el agresivo. Bueno, a mí no me gusta, siempre y cuando no se pase al insulto, ahí ya no, porque en lo personal me gusta la parte cristiana. Recuerden que al final todos daremos cuenta de lo que sale de nuestra boca. Entonces, yo no me caliento con Mario Prado, a mí no me calienta ese señor. Eso simplemente muestra su ignorancia, pero yo no me caliento con él. Es algo que ellos es normal, caminan como esa piel de serpiente. Sí, pero yo le voy a decir una cosa, es bonito los diálogos con protestantes, pero si son personas como este señor maleducado, que Mario Prado es un maleducado, aquí se lo digo, Mario Prado, usted me está escuchando, usted es un maleducado, usted es un grosero. Si es personas así, mejor no, porque es una persona que solo él quiere hablar y no se calla y no escucha a los demás. Y lo bonito de un diálogo es, tú hablas, yo te escucho. Y después, yo hablo, usted me escucha, pero solo él quiere hablar. Y tras de que solo él quiere hablar es que usted es un ignorante, es que usted es... No. Yo estaba hablando de la historia de cómo surgió el bautismo, que desde Cristo nunca se había negado el bautismo hasta Pelagio, que fue en el siglo, ya para el siglo V, y que Agustín contrarrestó esa herejía. Y luego no se volvió a negar hasta que salieron los anabautistas, que por cierto, entre Lutero y Calvin hicieron matancina de anabautistas por eso. Entonces yo estaba hablando de la historia, él entró a mostrarme que la iglesia en el 313 fue que comenzó la iglesia católica. Entonces cuando yo le mostré que habían obispos que habían mostrado, ¿no? Empezó el hombre a correr por todos lados, el pobre Mario parece gacela moviéndose por todos lados. Mira, yo he dialogado con evangélicos, yo he tenido debates de diálogo con él muy educados, primero que todo evangélicos que sí son educados, y que tienen un poquito más de, aunque su doctrina está errada, tienen mejores argumentos. Este señor, tras de que es un mal educado, él no tiene argumentos. El único que hace es insultar y que usted es un ignorante, que usted es un ignorante, que usted es un... Y de ahí no sale como disco rayado. Pero el problema es que si yo soy un ignorante, supuestamente el deber de él, supuestamente si fuera pastor y si fuera, el deber de él sería escucharme y después corregirme. Pero como dice el padre pastor, sáqueme. Mire lo que dice la hermana. La hermana dice que ella fue... entonces tiene razón. La hermana Luz Clarita dice que ella fue protestante. Y que es que así son.
fui protestante también y por eso le digo que conozco de todo tipo, pero lo bonito es que, digamos, lo que yo quería demostrarle a él, bueno, los hermanos saben, es que una cosa es el bautismo de Juan y otra Sí, cosa claro. y el bautismo de Cristo, pero él no quiso escuchar. Es que ignora mucho el pastor. Dice que tiene que ser sumergido en agua, no precisamente. En la Biblia no hay un mandato de Cristo ni de los apóstoles. Después dice que no es necesario el bautismo. Después le doy Romanos 5:12 y dice que ahí no incluye los niños. Entonces, si por el pecado vino la muerte, le digo, ¿por qué los niños se mueren de 1, 2 días, 10 días? Y no hallaba para dónde agarrar el pastor porque no tiene respuesta a nada. Pero dígame una cosa, de verdad, ese señor, eso es pastor, eso es pastor. O sea, yo no me imagino Hermano, las ovejas de ese señor. hermano, sí, es que mire, vea, hay pastores verdaderos y hay pastores falsos, ¿sí? Y pues, todo el mundo se puede nombrar pastores. Eso no hay problema. Yo conozco pastores evangélicos y pues obviamente no comparto con ellos la doctrina, están errados, obviamente, pero por lo menos uno dice, sí son pastores. Pero eso, Recuerde que la palabra dice que vendrán falsos profetas. Hay profetas verdaderos, pero también hay falsos. O sea, ellos solo se nombran apóstol, profeta. ¿Sabes cuál nombre es más bonito? Y se ponen el título ellos. Entonces, eso ya depende de ellos. Obispo, pastor, evangelista. No, si Mario Prado dije que es obispo, imagínense. ¿obispo de dónde? Porque ¿qué iglesia es? Hay iglesias protestantes tradicionales que sí tienen obispos como la metodista. Obviamente no son obispos con sucesión apostólica, pero los tienen. Pero si él es neopentecostal, no creo que tenga obispos, ni siquiera saben con qué se come eso. De hecho, yo el otro día estuve en un diálogo con Manuelito y 3 de ahí y me insultaron a mí porque yo les dije, ok, ellos dicen, si alguien es mi hermano, si cree en la sola escritura, si bautiza en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, entonces vengo y los agarro, les digo, usted es hermano, los luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, todos bautizan, número 1, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y también son solo escrituras, y le digo, ¿son sus hermanos? No, pues no, nunca dijeron que sí, porque aquellos bautizan niños. Y si, Los metodistas, no, y si bautizan niños, no son sus hermanos. O sea, ¿cuál es el problema de la sola escritura? Es que usted puede, 1000 pastores pueden interpretar 1000 cosas diferentes y ellos son su propia autoridad. 1000 sectas diferentes. No hay un orden, no hay un magisterio, no hay nada de orden ahí. de hecho eso yo lo viví como evangélico y esa fue una de las razones por las que me salí de ahí, precisamente por eso que usted está diciendo. Eso no me lo tienen que contar, yo lo viví.